Buenas noches, espero que estén muy bien. Quiero empezar con la oración y ahorita hago la presentación del grupo. Bueno, papito Dios, gracias Señor por este espacio, gracias Señor por tu presencia en nuestras vidas, gracias Señor por traernos a todos aquí sanos y salvos. Gracias porque sé que tienes propósito este día. Te pido Espíritu Santo que seas tú guiando cada palabra y no solamente guiándola desde mi boca, sino hasta cada corazón, Señor. Que seas tú dando la revelación individual, la revelación particular a cada persona, lo que cada persona necesita hoy, Señor. Te pido que alientes cada uno de los corazones que estamos aquí y los que están escuchando para, para servirte, Señor, y que descubran en tu servicio el gozo, que descubran en tu servicio esa relación cercana contigo, el acercarse a ti. Gracias, Señor, por el Evangelio, por la buena noticia. Gracias, Señor, porque cambias vidas. Y gracias, Señor, porque sé que en este momento lo estás haciendo. Pongo en tus manos esta charla, pongo en tus manos cada una de las personas que escuchan y a sus familias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo agradezco y te lo pido. Amén. ¿Hay personas nuevas esta noche? Sí. Nadie, sí, hay nuevos. Bueno, bienvenidos. Estamos en Aprender, Servir y Vivir. Eh, Esta es una escuela de servidores. Eh, la persona que los invitó los ama impresionante porque pues yo soy uno de los testigos de primera mano que venir aquí cambia vidas. Yo llevo poco más de 2 años en el grupo y por medio del grupo Jesucristo me alcanzó, por medio del grupo Jesucristo cambió mi vida. Yo llevaba una vida como de perdición, yo llevaba una vida de excesos en muchas cosas. Ya he dado algunos testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida desde que empecé en este grupo y digamos que hoy Dios me trae a hablar un poco más de eso y de testimonios de pronto de algunas otras personas. Eh, entonces aprender a servir y vivir es un medio para tener una relación más cercana con Jesucristo. Es un medio para conocerlo, para tener esa relación personal que permita que Dios haga los cambios que quiere hacer en nuestras vidas, que permita que Dios nos muestre cuál es nuestra verdadera identidad, que normalmente está nublada por mentiras que el mundo nos ha dicho y por heridas que hemos tenido en el corazón. Eh, Hace poco, a propósito de todo lo que he vivido en Aprender, Servir y Vivir y que aquí hemos experimentado mucho la sobrenaturalidad de Dios, digamos que cuando uno empieza a experimentar esa sobrenaturalidad, uno se va antojando, uno se antoja de eso sobrenatural. Y, y yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿cuál es el mejor de todos los dones? Yo quiero ese. ¿Cuál es el mejor de todos los dones? Y digamos que cuando uno conoce a Dios y empieza a experimentar eso, hay un límite, siempre digo que hay un límite con la soberbia, entre esa confianza con Dios y la soberbia. Y es que uno a veces es como el que le pide la lotería a Dios, Dios, dame el baloto porque yo me lo gano y le ayudo a la gente pobre y construyo iglesias y te alabo y no sé qué. Pero quién sabe si es eso por lo que se lo estamos pidiendo. El corazón es engañoso, ¿cierto? Y Dios conoce los verdaderos deseos de nuestro corazón y el corazón a profundidad. Entonces, a propósito de lo sobrenatural, hace poco estaba jugando baloncesto con unos amigos de acá del grupo y yo les decía, yo le pido a Dios como que me dé unos dones sobrenaturales para jugar baloncesto, para,
para yo saltar más de lo que salto normalmente, para clavarla, para, mejor dicho, hacer piruetas. Y en esa conversación con Dios, que yo le decía, hey Dios, vení, pues, si alguien me ve haciendo eso, yo digo, no, es el Espíritu Santo que me pone a saltar y no sé qué, y es para tu gloria. Y Dios me decía, ¿estás seguro? ¿De verdad es eso lo que hay en tu corazón? ¿Es para alabarme o solamente quieres sacar pecho por lo que, perdón, por lo que vas a hacer? Entonces, obviamente, yo le digo a Dios como que, ok, me pillaste, probablemente quería sacar pecho. Entonces, en el tema de los dones, yo hablo mucho de regalos cuando hablo con personas acerca de Dios y les digo como que no quiero confundirlos y que piensen que mi relación con Dios es una relación como de interés, porque hablo todo el tiempo de regalos, el regalo de Dios, Dios me da un regalo, Dios me dio, hagan esto para que Dios les dé un regalo y eso. Y a mí me gusta mucho la traducción de don en inglés, porque en inglés gift es regalo y don es lo mismo. Es lo mismo, o sea, esa palabra es usada para don y para regalo. Y yo creo realmente que un don es un regalo de Dios y que Dios todo el tiempo nos quiere dar dones, ¿cierto? A la pregunta que yo le hago a Dios de cuál es el mejor don, Dios me dice evangelizar. Y me dice, quiero que evangelices. Porque obviamente, entonces yo empiezo a revisar el capítulo 13 de Primera de Corintios, y entonces el don de sanidad, y el don de lenguas, y de interpretación, y de fe. Y yo decía, pero vení, pero ¿y el de evangelizar? Pues ahí no está, eso no existe ahí. Y Dios me decía, por encima de lo que sea, el trabajo más importante que te tengo, y que les tengo, es evangelizar. O sea, podemos ser unos duros en liberación, y acá ha pasado, en liberaciones, en ASB pasa que hay un ministerio levantándose de liberaciones, pero hay algo súper claro que Dios nos ha dicho y es, no somos cazafantasmas, no somos como una clínica que libera y ya, sino que en ese proceso, sea lo que sea una sanidad, una liberación, lo que sea, necesitamos evangelizar, llevar la buena noticia, eso es evangelizar. ¿Qué es la buena noticia? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo y qué hizo por nosotros? Jesucristo es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo de Dios y Jesucristo murió por nosotros. Y murió por nosotros, y yo he tenido la revelación varias veces por 4 cosas principales. La primera es la salvación, que es la principal. Y que es la vida eterna al lado de nuestro Padre, que es la vida eterna en el cielo. La segunda es la liberación, que Él murió por nosotros por ser libres, ya sea, pues hay demasiadas cosas de las que Dios nos libera. A mí me ha liberado de una vida sexual desordenada, de la esclavitud a la sexualidad, me ha liberado de los bancos, de deudas, me ha liberado de las mentiras que tenía en mi vida y lo que aceptaba que era mío. Yo siempre decía, yo no me quiero casar, yo quiero ser un soltero, el tío soltero feliz, ese tío soltero, no hijos, qué pereza. Yo disfruto con los hijos de mis amigos, de mis familiares, pero yo casarme no, yo le corría a eso, yo lo huía. Hoy estoy casado y quiero hijos. Dios me liberó de eso. La tercera cosa es la sanación o la sanidad. Y Jesucristo murió por nosotros porque seamos sanos. Y la cuarta es el perdón de los pecados. Todas esas cosas, lo único que tenemos que hacer nosotros es reclamarlas porque ya Él las ganó por nosotros. No tenemos que hacer una maratón ni hacer pues una gran cosa para ganarnos esto. Ya la ganó por nosotros. Ahora, hay una pregunta clave que quiero que se hagan todos y cada uno de ustedes y es, ¿qué hizo Jesucristo por mí? ¿Qué ha hecho Jesucristo por ustedes, por cada uno de ustedes? Y eso es un ejercicio que he hecho,
que me ha permitido ver hacia atrás en mi vida y descubrir muchas cosas. Yo, desde que nací, tengo un milagro de Dios. La vida ya es un milagro, pero tengo otro milagro grande y son mis ojos. Yo debería de ser ciego según la ciencia, y esto lo he contado en otros testimonios, pero Dios me invita pues a contarlo otra vez. Yo tengo glaucoma y digamos que al punto al que llegué era el punto de la ceguera. Y me revisaban y decían, no, aquí no hay nada, su hijo, le decían a mis papás, ya es ciego, ya no hay nada que hacer por él, entonces confórmense con eso. Obviamente los papás, con la esperanza y la fe puesta pues como en Dios, siguieron buscando hasta que encontraron un oftalmólogo que les dijo, es duro, es difícil, ese caso es muy complejo, pero bueno, vamos a hacer lo que haya por hacer y si cualquier cosa es ganancia. Y aquí estoy viendo, ¿cierto? Entonces, es el primer gran milagro. Hay una oración que hizo Pablo VI, que me gustó mucho, y que dice, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros, o si escucha a los maestros es porque son testigos. Entonces, esta es una invitación a los que somos testigos de Dios, que yo estoy seguro que somos todos, que compartamos eso. Eso es evangelizar. Hay una frase que es atribuida a Francisco de Asís y dice, prediquen el evangelio en todo tiempo y de ser necesario usen las palabras. Y hay una parte de cuando estaba buscando esta frase que me gustó mucho y quiero que la tengamos ahí como en el tintero. Dice que nuestra vida hable por sí sola del evangelio, que sepa a evangelio, que desprenda el olor agradable del evangelio. Y si fuera preciso, usar las palabras para dar razón de nuestra fe y de las maravillas que Dios hizo y hace en nosotros. Y Dios me pone, hace poquito con mi esposa escuchando una prédica, 3 cosas esenciales en el camino con Dios, en la relación con Dios. Y la primera es lo que Dios ha hecho en mi vida. Ante cualquier situación a la que yo me enfrente, ¿qué ha hecho Dios en mi vida? Y es muy especial esto porque yo desde que empecé con Dios tenía una libretica y anotaba los martes que venía, anotaba como las cositas que se me iban quedando y a medida que iban pasando cosas en mi vida de la mano de Dios, pues yo anotaba, porque tenemos la costumbre de olvidarnos de las cosas buenas que Dios hace por nosotros. Entonces es bueno tener esos recuerdos de lo que Dios hace por mí. Si uno busca y no encuentra lo que Dios ha hecho por mí, si no lo encuentro, entonces Dios me dice, ¿qué ha hecho Dios o qué he hecho yo, me dice Dios, en la vida de personas cercanas a vos, en tu vida, tu familia, tu iglesia? Y en los momentos difíciles me pego de eso. Dios me dice, pégate de esa buena noticia que hubo en un momento para esperar la tuya. Y la tercera es lo que Dios hizo y hace y se cuenta en la Biblia, ¿cierto? Tengo esas 3 herramientas que son muy especiales y que son herramientas que me rescatan. En los momentos duros, en los momentos que no hay sosiego, en los momentos donde todo parece una niebla, donde no se ve más de 1 metro de distancia, en los que solamente se ve fuego, en los que solamente se ve cosas difíciles. Vení, ¿qué ha hecho Dios en mi vida antes? ¿Qué ha hecho Dios en la vida de las personas que conozco? Por eso nosotros nos sentamos acá a contar las cosas que nos pasan. Y además, ¿qué ha hecho Dios? Que la Biblia me cuenta. Y es una invitación a creer que si Dios ya lo hizo, lo vuelve a hacer. Y la vida de Jesucristo, que es el Evangelio, que es contada en los 4 Evangelios, es una esperanza para que nosotros nos aferremos a eso. Si Jesucristo ya sanó a alguien,
pues lo puede hacer conmigo. Si Jesucristo ya liberó a alguien, pues lo puede hacer conmigo. Y yo lo reclamo. Él quiere que yo lo reclame. Entonces, en estas charlas que son del servicio, y hoy que estamos hablando del Evangelio, entonces tengo que saberme de memoria los Evangelios para poder servir. O si no tengo experiencia, ¿cómo sirvo? ¿Cómo hago para servir en la iglesia y no tengo experiencia? Porque uno tiende a pensar eso, ¿cierto? Como que no, Pablo, que se sienta los miércoles a dar Biblia, pues Pablo lleva no sé cuántos años de experiencia y conoce la palabra de pe a pa. Entonces, pues yo llamo a Pablo para que Pablo sirva, pero yo yo cómo voy a servir. Pero al mismo tiempo Dios está haciendo cosas en mi vida. Dios está dándome a mí herramientas para yo servir. Yo estaba dando una sanación de corazón a un amigo muy especial y un día hablamos, todos los días hablamos de Jesucristo, pero un día yo llegué, él me contó una situación que tenía y yo le dije algo así como Jesucristo, mira lo que hizo Jesucristo en esa situación. Y él me decía, no, vení, pero es que ¿cómo me vas a comparar con Jesucristo? No, espérate, no, tampoco pues, no, es que Jesucristo, ese man es un volado, ese man va muy por encima, ¿cómo me vas a comparar? Yo no doy para eso. Les tengo un regalo, el primer regalo de la noche, les tengo varios. Es de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, y dice, Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Hay un amigo muy cercano a mí, uno de mis mejores amigos, que no conoce a Dios como yo lo conozco, pero ha sabido de mi camino aquí. Ha sabido que yo he dado testimonio y que me he sentado acá a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y él se preocupa mucho y me dice, parce, vení, a vos no te da, pues, o sea, yo te respeto mucho, tu cosa, tu religión, tu Dios, pero yo creo que no es bueno que te expongas tanto, que contes tanto de tu vida. No creo que sea bueno que la gente sepa tanto. Entonces yo le digo a él, lo que pasa es que esas cosas que Dios hace en mi vida no son para yo sentarme a recibirlas y ya quedarme ahí como tranquilo, tomando agüita, sino que Dios lo hace en mi vida para que yo vaya y dé esperanza de que eso puede pasar en la vida de otras personas. Yo recuerdo que estaba muy iniciando en ASB y resulta que una amiga me dice que quería hablar conmigo, que tenía unas cosas por contarme, estaba pasando por un momento difícil y yo me voy a encontrar con ella, pero yo no pensé que fuera tan difícil el momento. La mamá le habían descubierto un cáncer muy avanzado. Ella había sido víctima de unos robos de personas cercanas en las que había confiado y algunas otras cosas muy bravas. Y yo estaba sentado frente a ella escuchándola y yo decía, Dios, ¿qué hago? Y yo qué le digo a esta vieja, pues como que vení, yo te presento a alguien, pues porque yo la verdad, yo decía, no, yo he visto gente en ASB que tiene experiencia, que ellos hablan de esto, que conocen la palabra, yo les presento a alguien y resulta que esa persona, además, por todo lo que le había pasado, estaba enojada con Dios. Y descubrimos en esa conversación que ella estaba enojada con Dios porque hubo un tiempo duro de su infancia en la que su familia económicamente estuvo muy mal y ellos fueron a un templo a pedir ayuda y lo rechazaron y se devolvieron como llegaron. Entonces, digamos que eso nos ha pasado a varios, y es que a partir de los errores de los humanos, pues juzgamos a Dios y nos enojamos con Dios. El tema es que esta libretica que les conté ahorita que yo manejaba en los martes de las charlas de ASB, pues yo tomaba esas noticas ahí y yo la tenía conmigo todo el tiempo. Y era lo único que tenía en el momento en que estaba hablando con ella. Recuerdo que
llegó una persona, estábamos en un centro comercial, en una zona de comidas, y llegó una persona de ASB, con mucha experiencia en ASB, con Dios, y yo dije, esta persona la mandó Dios, pero mi amiga no quería hablar con nadie más. Yo abrí el cuadernito, la libretica, y fue muy teso porque cuando yo abrí la libreta vi que las palabras que estaban escritas ahí donde yo tenía abierta la libreta eran las palabras que esa persona necesitaba escuchar. Y yo se las dije. Y le dije, ve, Dios te dice esto, mira lo que yo escribí, míralo en el grupo. Bueno, yo me fui. En el momento en que yo estaba hablando con ella se me vino a la mente otra persona de SD. Yo salí corriendo para mi oficina y yo era como, yo no hice nada. Esa pelada se fue como llevada del berraco, como igual. Y bueno, ¿qué va a hacer? Llamé a estas personas, les conté. Y esa persona, la amiga con la que estaba hablando, me escribió y me dijo, no sabes la paz que tengo, es raro, no sé qué pasó, pero siento como si todo esto que me está pasando no estuviera ocurriendo. Para mí fue muy impresionante porque definitivamente sentí ese respaldo de Dios y no solo el respaldo, sino esa presencia, entender que así como ese regalo que les acabé de decir, que se los quiero repetir, dice, Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Entonces, no es que yo me convertí en un teso en esos momentos, sino que simplemente dejé que Dios actuara a través de mí. Y Dios me dice, es que lo que necesites yo te lo doy, si es poquito, poquito, si es mucho, mucho, pero yo te lo doy. En el momento del servicio yo te lo voy a dar. No somos nosotros, para que uno no saque pecho pues de que yo soy un teso en el servicio, ¿cierto? Yo soy un teso como, no sé, dando consejos. Entonces, les tengo el segundo regalo y dice, 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Entonces, esa parte del aroma agradable, que lo tengamos como en el tintero, así como lo de ahorita que también hablaba del aroma. Y ese aroma, el olor a Cristo, Jesucristo tiene un aroma especial. Y cuando yo conozco a Jesucristo, cuando yo le digo sí a Jesucristo, cuando yo me dejo abrazar por Jesucristo, yo me impregno de ese aroma. Es un aroma espiritual, que es como si yo me diera un abrazo con alguno de ustedes, que tuviera un perfume que se impregna, y luego me voy caminando, y por donde yo paso me sienten el aroma. Por donde sea que yo pase, la gente va a saber que Jesucristo me abrazó. Entonces, ese aroma además atrae. Ese aroma no es que uno pase y este como huele bueno, no, sino que es como, uy, no, vení, ese que es como cuando uno pasa con una comida antes del almuerzo, justo antes, una comida muy buena y, uy, este que llevará ahí que qué hambre, ¿cierto? Es como algo así, se despierta el hambre a través de nosotros, de la gente hacia Jesucristo. La gente va a querer recibir a Jesucristo, va a querer abrazarlo para quedar con ese aroma también. ¿Qué pasa con ese aroma? Que así como un aroma en el mundo físico, pues uno también lo puede ocultar. Y lastimosamente a veces hacemos eso. Cuando recibimos de Dios y nos quedamos sentados y no queremos extender eso o compartir eso que Dios ha hecho con nosotros, es como si agarráramos algo y nos cubriéramos para que eso no vuela. Es más, muchas veces después de ese abrazo nos vamos y nos tiramos en el lodo
como el perro que acaban de bañar, como esos labradores muy lindos, dorados, hermosos, o un samoyedo, no sé, una cosa así, blanco hermoso, recién bañadito, y ven el lodo y juácata, y se van y se vuelven nada. Y el dueño es como que no. Entonces eso a veces nos pasa, digamos que el aroma está en nosotros todavía, pero se puede ocultar con estos actos. Mm, la invitación hoy es que nos dejemos dar ese abrazo de Jesucristo y que le compartamos a las personas cómo fue ese abrazo, qué pasó, por qué huelo así, y decirles, vení, es que tengo a Jesucristo a mi lado. Y ese aroma, esa fragancia que se mantiene es el Espíritu Santo, ¿cierto? Es esa unción que Dios nos da a través del Espíritu Santo y que se nos nota, ¿cierto? Como decía la frase de ahorita, a veces no tengo ni que hablar, sino que simplemente se me nota. Y esa es la meta, pues, como cristianos, como conocedores de Jesucristo, que se nos note. Hay un pasaje de Hechos de los Apóstoles, lo voy a buscar acá, que es Hechos, por si lo quieren buscar, 19, del 13 al 16. Y dice así: pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar para ello el nombre del Señor Jesús. Así que decían a los espíritus: en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era un jefe de los sacerdotes. Pero en cierta ocasión el espíritu maligno les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Al mismo tiempo el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Y creo que este pasaje habla de ese aroma espiritual, se nota, esa presencia de Jesucristo en nuestras vidas se nota y nos da la autoridad para hacer en nombre de Jesucristo lo que sea. Y Jesucristo nos lo dijo, nos lo regaló. Lo que yo he hecho y más, dijo Jesucristo, ¿cierto? ¿Y quién soy yo sin Jesucristo y sin el Espíritu Santo? Entonces, ahí llega una pregunta, entonces, ¿cómo hago? Y aquí viene otro regalo. Dice San Lucas capítulo 11, versículo 9 y 10, dice: así que yo les digo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de esta relación con Dios? ¿Cuál es la clave del servicio? ¿Cuál es la clave de enfrentarme a lo que sea? Pues pedírselo a Dios. Las mismas palabras de Jesucristo lo dicen, ¿cierto? Es muy bonito. Yo hace un tiempo un amigo que vive en el pueblo, yo soy de Puerto Nare. Este amigo, una vez salimos de clase de Biblia y me iba contando por el camino hacia el metro que Dios le estaba poniendo unas tareas, pero que a él se le dificultaba mucho obedecer. Y que Dios le estaba mostrando personas, de manera particular mujeres que estaban sufriendo, y que él veía mujeres en la calle llorando por todos lados. No sé si le ha pasado, pero hay como unos tiempos donde Dios le pone ciertas cosas a uno y uno las ve repetidamente. Pues él por todos lados, por donde estaba, veía eso. Entonces yo le decía a él ese día como, pues porque él estaba como aburrido porque no era capaz de obedecer. Y yo le decía, no se preocupe, que Dios da oportunidades y seguramente te va a dar otra oportunidad. Y llegamos al metro y íbamos hablando en el metro, faltaba una estación para que nos bajáramos nosotros y se subió una mujer llorando.
y esa mujer emberracada llorando. Entonces él me miró y me hizo como, pucha, sí, se me presentó la oportunidad. Otra vez, entonces yo en ese momento tenía en el bolso que llevaba en el morral de estas promesas que son unas fichas que vienen promesas de Dios que son versículos de la Biblia. Entonces yo saqué una y se la entregué y le dije, hermano, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y fue muy teso porque ya iba llegando la estación que venía, donde nos bajábamos nosotros, y, y él fue y le entregó el papelito a la muchacha que estaba llorando y le dijo, tranquila, algo así como todo va a mejorar, todo cambiará, Dios está al control. No recuerdo porque fue como a unos 5 metros de mí, y yo salí y él salió detrás de mí. Cuando se cerraron las puertas del metro, yo volteé a mirar, porque uno le gusta el chisme, pues, y de Dios, ¿cierto? Chisme de Dios. No, vamos a ver qué pasó. Uno quiere, yo le digo a Dios, Dios, déjame agarrarme los chismes, pues, porque eso lo alienta a uno, ¿cierto? Vení a ver si hay fruto, ¿cierto? Vení, déjame ver. Y volteamos, pues, y yo volteé, él no podía ni voltear, ese hombre iba nervioso de lo que había hecho. Y volteamos, y yo volteé, y la muchacha estaba súper sorprendida, pero sonreía, era muy teso. Ella ya no estaba llorando, ella sonreía y el papelito, no sabíamos, ninguno de los dos supo cuál era el versículo, pues no supimos, pero fue demasiado hermoso eso. Mm, digamos que Dios siempre nos da oportunidades y de muchas maneras, ¿cierto? Eh, a mi hermano, yo tengo uno de mis hermanos vive en el pueblo, ellos tienen un grupo de oración en el pueblo, y resulta que mi hermano se enfermó, le descubrieron una hernia, digamos que la hernia era compleja y le tenían que operar. Entonces él, lo primero que hizo fue pedir oración en el grupo por la hernia, por sanidad. Bueno, muchachos, vamos a orar acá, por favor. Oraron y nada, él siguió el proceso. Él ya había ido donde un médico que le había mandado exámenes donde se veía la hernia y le decía, no, usted solamente tiene que operarse. Lo remitieron a Medellín. Entonces él se vino con todo ya listo para la cirugía, él se iba a quedar en el apartamento donde mi mamá. Y, y bueno, tantos días, ya le explicaron todo, él ya tenía listo todo. Faltaba que le pusieran la bata esa que le ponen a uno para las cirugías. Y llegó donde el médico para que revisara los exámenes y le pusieran la fecha de la cirugía. Y el médico eh, primero lo examinó, lo tocó y le dijo, ¿a usted le duele algo? Y le dijo, no, no me duele nada. Tan raro, no, venga, présteme esos papeles. Miró los papeles y dijo, no, pero es que aquí está la hernia grande, clara, a usted le tiene que doler, usted tiene que estarse muriendo el dolor con esto que le estoy haciendo, o sea, esto usted le tiene que estar gritando, pues. No, 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 venga, ¿qué pasó acá? Y entonces mi hermano era como, ¿qué pasó? Yo recuerdo que yo lo llamé a él, había terminado la consulta y él estaba llorando impresionante, no podía ni hablar. Y yo dije, parce, ¿qué pasó? No, por Dios. Y lo único que él me pudo decir es como, Dios es muy lindo, Dios es grande. Yo dije, listo, eso me basta. Plum. Ahorita lo llamo a lo que esté más calmado. Y después nos contó toda la historia y era muy teso porque fue un milagro, Dios lo sanó. Se dieron cuenta en ese momento, eh, pero no paró ahí la cosa. El médico, sorprendido, después de hacerle el tacto y decirle, no, sí, esto está raro, esto está loco, el médico terminó abrazado con mi hermano, celebrando la sanidad de mi hermano y dándole la gloria a Dios porque era Dios, o sea, el médico no podía, no había forma de decir, venga, no, esto pasó algo, se equivocaron, no, Dios lo sanó. Y fue muy teso porque mi hermano no desaprovechó la oportunidad para evangelizar, ¿cierto? Y, y ya dice mucho pues que ella terminaba abrazado con el médico alabando a Dios. Entonces, eso ha sido muy bonito. Les quiero contar un poco en mi relación con Dios. Dios me ha ayudado, me ha enseñado poco a poco algunos pasos que ha tenido conmigo como en el crecimiento de mi relación con Él.
en ese acercamiento con Él. El primer paso es el reconocimiento de la miseria, del sufrimiento, del pecado, de la necesidad de sentido. Y es un factor común, o todos estos son factores comunes en lo que Dios ha hecho en mi vida, en los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Cuando yo llego a Dios, el Espíritu Santo me da conciencia de juicio, justicia y pecado, y me hace ver que estaban mal muchas cosas que yo antes hacía y que yo creía que estaban bien, porque yo vivía antes como muy tranquilo, así como les dije ahorita que yo decía que yo no me quería casar nunca ni tener hijos, pues para mí era normal tener 2 o 3 amigas sexuales, salir con varias viejas, para mí era normal muchas cosas, que cuando llego a Dios me doy cuenta que no es normal, no son normales. Y en esos pasos de la relación con Dios, el segundo paso ha sido el arrepentimiento, o sea, al darme cuenta de que eso está mal, llegar a Dios y decirle, sí, ha estado mal y no quiero que esto siga así, quiero cambiar, quiero que me ayudes. Y en ese quiero que me ayudes, llega Dios, llega Jesucristo y me libera de eso, de lo que sea. Y cuando digo de lo que sea, tengo varios grandes testimonios, y uno es esa libertad de la esclavitud sexual, el otro es de la libertad financiera, y hay otros. El cuarto paso es el paso de la obediencia, es ese punto en el que Jesucristo, cuando en los evangelios vemos qué hacía Él, cuando Él sanaba, cuando Él perdonaba, le decía a las personas, vete y no peques más, ¿cierto? Y es recibir esa gracia de Dios, entendiendo que es por medio de Él, que es Él el que me libera a mí, y que la obediencia es simplemente estar atento a lo que Él me diga para dar el paso que Él quiera que yo dé. Y digamos que en ese tema de la obediencia muchas veces fallamos, y así como mi amigo, ¿cuántas veces hemos pasado al lado de una persona afligida y que Dios nos pone en el corazón que le digamos algo, que lo acerquemos a esa persona y no lo hemos hecho porque nos da pena, porque nos creemos locos? Entonces, cuando a veces fallamos, hay un sentimiento de culpa que llega, y es un sentimiento de culpa que no viene de Dios, sino un sentimiento de culpa que quiere enterrarnos y alejarnos de la relación con Dios. Y viene precisamente del enemigo. Él no quiere que tengamos una cercanía con Dios. Él sabe el plan que tiene Dios con cada uno de nosotros, y por eso nos pone obstáculos, y digamos que los grandes obstáculos muy conocidos son el miedo y la culpa. Les voy a contar un poco de mis testimonios, los he contado varias veces, y preparando esta charla yo le decía a Dios como, hey, otra vez, pues como ya la gente estará aburrida de escuchar eso, y Él me decía, me puso varios ejemplos inclusive de personas que vienen cada tanto y cuentan lo mismo, y yo voy a escuchar lo mismo y Dios me habla algo diferente. Entonces, a propósito de obedecer, obedezco, ¿cierto? Hace unos días estaba recordando con mi esposa, estábamos hablando del tema sexual, y yo estaba recordando más o menos en qué tiempo yo conocí a Dios como lo conozco hoy, y que el gran primer paso fue esa libertad de la esclavitud sexual, y que fue aproximadamente en mayo del 2019. Yo llegué al grupo en febrero, y de febrero a mayo Dios me tocaba el hombro y yo era como, no, ahorita. Y yo no quería pues como abrirle la puerta a Dios, y Él me tocaba la puerta y yo no quería. Y llegó ese momento, y estábamos recordando que hay personas a las cuales ese tema sexual es muy difícil, es muy duro. Y yo decía, antes de llegar a Dios, para mí era súper difícil, yo no era capaz de
de que se me presentara una oportunidad en lo sexual y como salir corriendo pues o dejarla ahí, normalmente caía. Y cuando yo sentí ese vacío dentro de mí que, que me decía, necesitas un cambio, no estás a gusto ahí, no te llena eso que estás haciendo. Yo decía, ok, voy a parar esto, ya no voy a salir con nadie más, voy a estar tranquilo en la casa. Todo se facilitaba más y yo volvía y caía. Entonces, cuando yo conozco a Dios y Él me hace libre de esta esclavitud sexual, para mí esto se vuelve muy fácil. Y es muy teso porque esto que para mí antes era tan difícil y me enfrento otra vez a eso en ese momento y para mí era sencillo decir no, no, estoy en otra cosa, estoy ocupado, estoy en una relación con Dios y eso no hace parte de mi vida ya. Y se enojaban conmigo y me decían, no, pero es que yo acaso le estoy diciendo que nos casemos, vea, no sé qué. No, no, no me interesa, no quiero. Entonces, fue mucho tiempo, fue muy fácil. Y al año de esto, yo conocí a mi esposa. No, yo conocí a mi esposa en agosto y nos hicimos novios en mayo, o sea, al año. Y duramos un año de novios. Y digamos que en este tema de la castidad, pues yo hice las cuentas y yo, bueno, hasta que me casé, 2 años. Pucha, 2 años no es poco, yo no podía durar ni una semana sin algún contacto sexual. Yo era un enfermo, o sea, yo tenía que estar todo el tiempo ahí. Y yo estaba enfermo y yo no sabía, yo creía que era normal, que era bien, como el mundo tantas veces nos dice, no, no, eso es normal. Antes le hace falta, vea, métase acá, vaya allá, haga esto, haga lo otro. Y, y digamos que en ese tema sexual, cuando Dios me hace libre, empiezo a caminar por esos pasos que les acabé de contar. Y es que yo reconocí el pecado, yo hablé del pecado y del sufrimiento y de ese vacío que tenía. Yo me arrepentí, Dios me libera y me dice vete y no peques más. Y yo voy y, y una vez más esa delgada línea entre la soberbia y la seguridad en Dios. Y es que Dios me dice muchas veces, no te metas a la candela, eso no es para vos. Ante la tentación salí corriendo. Y yo decía, porque ni siquiera era que lo sentía, solamente lo decía. A la gente que me preguntaba les decía, es que yo soy súper parado con Dios. Mejor dicho, olvídese que yo no caigo. Me pueden poner lo que sea aquí al frente o a la que sea aquí al frente y no pasa nada. Entonces me fui a la tentación, me enfrenté a la tentación y no salí corriendo, que fue el punto en el que desobedecí, ¿cierto? Desobedecí, Dios me salva. Cuando Dios me salva, yo me voy a enterrarme, yo me voy a tirarme en el lodo como ese perro para quitarme ese aroma que Dios me había puesto, porque yo no merecía ese aroma, porque yo era como Pedro que había negado 3 veces a Jesucristo y que Jesucristo llegó a él y le dijo, vení, ¿me amas? Sí, pero es que yo te negué 3 veces y no, 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 vení, me amas. Entonces yo me enterré en el lodo y digamos que Dios me rescató por medio de una amiga y de una prédica. La amiga es mi esposa hoy, ¿cierto? Y Dios me dice, vení, levántate, limpiate, seguí caminando, que además te tengo tarea. Pues no te metas en el lodo, te tengo tarea, levántate y seguí. Entonces, ese quinto paso es ese levantarse de ese sentimiento excesivo de culpa. Y ahí volvemos al primero. Y yo descubro que es un ciclo en el que yo reconozco mi miseria, en el que yo me arrepiento, en el que yo recibo liberación, en el que yo recibo instrucción de Dios para obedecer y que cuando me equivoco,
Dios me dice, levántate, que te perdono, porque Dios conoce los corazones. Ahora, esto no es una apología, una invitación a, a pecar y a ir en el círculo del pecado, porque Dios me perdona, ¿cierto? No es esa invitación. Dios conoce los corazones y lo más profundo de nuestros corazones. Y Dios sabe cuándo de verdad estamos arrepentidos y queremos un cambio. Entonces, esa con la parte sexual, con la parte del dinero, digamos que muy de la mano de lo sexual además, porque había que gastar plata para invitar a las muchachas, porque había que salir a rumbear, a un motel, bla, bla, bla. Entonces yo estaba embaladísimo y con deudas hasta donde no se imaginan. Y yo debía, pues ya el consolidado de mis deudas al final de lo que Dios me hace libre son de 160 millones de pesos, a partir de muchos comportamientos de estar alejado de Dios, de esos comportamientos de yo creerme un Dios y de que creer que puedo manejar mi vida a mi antojo y que está bien. Y Dios me dice, no, yo tengo que ser tu Dios, poneme primero. Entonces, igual con el tema sexual, el Espíritu Santo me da esa conciencia para reconocer la miseria, para arrepentirme y me libera. Dios me libera de las deudas. Y cuando me hace libre, me dice, vete y no peques más. Y una vez más bueno, ese comportamiento errado que yo estaba teniendo antes, pues lo tengo que cambiar. ¿Cómo manejo el dinero? Además Dios me dice, espérate, es que la plata es mía, yo te la estoy dando, a administrarla, administrámela bien. Entonces, digamos que es un recorrido, es un camino que es constante aprendizaje y en el que vamos todavía. El gran regalo de Dios para nosotros no es de este mundo, pero Dios nos da regalos de este mundo. El gran regalo de Dios para nosotros es la salvación, es la vida eterna al lado de nuestro Padre, al lado de Dios, en el cielo, en la perfección. Ese es el gran regalo. Recuerdo hace poco una persona cercana estaba muy enferma, tenía COVID, estaba en cuidados intensivos y estaba muy mal. Y nosotros orábamos y orábamos todos los días por esa persona. Y dentro de los dones que Dios nos da a algunas personas de la iglesia, algunos nos ha dado las visiones. Yo, por ejemplo, tengo algunas visiones y Dios me revela cosas a través de visiones. Algunas las entiendo, algunas no tanto. Pero cuando orábamos por la persona, alguien me preguntaba como, ¿viste algo? Y yo decía, lo vi en un encuentro con Jesucristo. Y empezamos a preguntarle a otras personas que oraban y lo vieron con Jesucristo. Y entonces, pucha, ¿qué es eso? No, ya, échele la bendición porque se murió. Seguramente va a morir porque encontró con Jesucristo. Entonces, pero finalmente uno, bueno, ¿yo cómo agarro esta revelación? Esta revelación es lo que vi. Yo lo vi con Jesucristo. Y yo quiero creer, decía yo en ese momento, yo quiero creer que esa revelación es ese encuentro de esta persona con Jesucristo, porque esta persona no creía en Jesucristo, porque esta persona era alejada de Jesucristo, era alejada de Dios. Y digamos que desde la ciencia era escéptica con Dios. Entonces, finalmente esa persona hoy está viva y nos cuenta cuando sale de cuidados intensivos algunas cosas sobrenaturales. Él cuenta, le preguntaba a la esposa, ese sacerdote que fue un día o que iba unos días a tal hora y oraba por mí, ¿cuál es? Como, no sé, yo quiero conocerlo, algo así. Y la gente le decía, y la esposa le decía, no, pues es que estabas en cuidados intensivos, nadie podía entrar. Me dejaban entrar a mí cuando mucho, era cuidados intensivos de COVID. No, nadie podía entrar, no había nadie. Él decía, no, espérate, ¿cómo no? Había alguien que llegaba ahí. Entonces, definitivamente, cuando nosotros teníamos la duda de si vivía o moría, que finalmente a uno le interesa eso y por más que uno tiene la revelación de la vida eterna, uno se aferra a las personas y uno le dice a Dios, hey, déjamela un ratico más, yo la disfruto.
Pero lo que decíamos era, ya estamos seguros de que él tuvo un encuentro con Jesucristo, lo tenemos claro y reconfirmado. Ya lo que pase, pasa, pero él tiene un encuentro con Jesucristo y el regalo más grande ya está, es la salvación. No es de este mundo, es del otro mundo, es de la eternidad. Entonces, les voy a dar otro regalo y es de San Mateo, capítulo 9, el versículo 35 y 36. Dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Hay una palabra clave que quiero que se nos clave en el corazón acá, que tengamos presente, y es sintió compasión, la compasión. Y el llamado con el tema del evangelio es parezcámonos a Jesucristo. Cuando este amigo me decía, no, vení, es que no me compares con Jesucristo, espérate. Ese regalo que recibimos ahorita en el que dice que Dios mismo nos pone como Jesucristo, cuando Jesucristo se va y nos dice, me voy y les dejo el Espíritu Santo, y van a hacer lo que yo hice y más, es ese llamado a sí, me puedo comparar con Jesucristo. Sí, yo soy humano y sé que me puedo equivocar, pero el llamado es a ser como Jesucristo, no por mis fuerzas. Una vez más, yo con mis fuerzas no puedo, sino con el poder que me da Jesucristo, con esa compañía de Jesucristo, con tenerlo aquí al lado, con tenerlo aquí adentro en el Espíritu Santo, porque eso me da el poder y me da esa fragancia agradable a los hijos de Dios y que definitivamente desagrada a los malos espíritus, a las malas personas, las que no están con Dios. Entonces, ese es el gran llamado, a querernos parecer a Jesucristo y no guardarnos esas cosas. Hay una gran encomienda que Jesucristo nos hizo y nos hace. Y está en San Marcos, capítulo 16, versículo del 15 en adelante. Y se los voy a leer. Dice, y les dijo Jesucristo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes. Y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolo con señales milagrosas. Esa es la gran encomienda que Dios nos hace hoy. A veces pensamos, uno a veces escucha unos testimonios muy espectaculares, muy así enormes. Entonces a veces le pasan a uno cosas como en el diario de vivir, que uno dice, eso es una bobada, hombre, yo qué voy a decir eso, yo a quién le voy a contar eso, yo qué voy a hacer con eso, no, yo me lo guardo para mí. Pero hay una persona, al menos, necesitando esas palabras que vos tenés, ese milagro que Dios hizo por vos, esa oportunidad de servicio. Hay una persona que necesita escuchar esas palabras y que tiene sed de Jesucristo, que tiene necesidad de tener el Espíritu Santo. Entonces el llamado es a no guardarnos eso para nosotros. Yo estoy seguro que en este momento de la vida de cada uno de nosotros, de todos los que estamos escuchando esto, Dios está haciendo algo especial. Y a veces ese algo especial está disfrazado de algo que no nos gusta y no nos tiene que gustar. Eso algo especial, eso algo que no nos gusta, Dios lo usa para
para hacernos crecer, para acercarnos a Él y llevarnos al verdadero propósito de que estemos aquí. Si hoy estamos todos aquí, si hoy estamos escuchando esto, es porque Dios tiene un plan. Si hoy nos levantamos, si hoy estamos vivos, si estamos respirando, es porque Dios tiene un plan con nosotros y no es pequeño, es un plan gigante con cada uno de nosotros. Es un plan que no nos cabe en la mente, pero es un plan que es paso a paso, es un plan que no solamente es para nosotros, es un plan que es para compartir. Los invito a que compartamos, a que compartan esas experiencias con Dios y que se aferren a ellas, que las escriban, que las guarden en su corazón, que agarren las experiencias de los otros, las guarden en su corazón para que se aferren a ellas cuando estén en tiempos de necesidad, que se aferren a las promesas que están en la palabra de Dios, para que se aferren a ellas en tiempos de necesidad y para que se impulsen en ellas. Dios quiere y por eso nos da la palabra, porque Él sabe que necesitamos encontrar esa revelación. No tenemos que ser los más entendidos y los más sabios de este mundo para llegar a la palabra. Simplemente vamos a la palabra. Dios tiene una revelación para cada uno de nosotros. Y a veces es loco porque yo he leído la misma parte de la palabra de Dios con otra persona y le digo, ¿sí viste esa revelación tan impresionante? ¿Sí viste que Dios dijo esto, esto y esto? Y la otra persona dice, ¿qué? ¿De dónde sacó eso? Pero Dios me da la revelación. A cada uno es particular, así como la relación de Dios es particular, así como todos somos tan únicos, la relación con Dios es única también. Esa es la invitación, esa es la charla. Espero que quede sembrada en sus corazones y los invito para que oremos. Primero vamos a hacer una oración de cierre de la charla y luego algunos compañeros y yo vamos a orar por las personas que crean que Dios tiene algo para decirles de manera personal e individual. Bueno, Señor, gracias, Señor, por este espacio, gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Espíritu Santo, porque te llevas lo que sobra, porque tu viento sopla y se va cualquier estorbo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú pones en estos corazones que están escuchando esto con toda la disposición, Señor. Tú siembras en estos corazones lo que cada uno necesita. Gracias porque a partir de este momento ya la vida no es igual, porque tú estás aquí. Gracias porque tú, Señor Jesucristo, estás aquí, al lado, enfrente de cada uno de nosotros, de todos los que estamos escuchando, con los brazos abiertos, esperando abrazarnos y a dejarnos impregnados con esa fragancia tan especial que solamente viene de ti. Gracias porque tu amor es infinito. Gracias porque tus regalos llueven. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ayudas a recibir lo que necesitamos. Te doy gracias, Señor, y te pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos abraza hoy y nos impregna con aroma especial de Dios. Amén.